Casi tardes. Muchas gracias por la invitación que me han hecho el comité organizador de este encuentro. Quiero agradecer realmente con mucho aprecio la invitación que me han hecho Julia, Catherine y en ese caso Aida también, y la confianza que han depositado en que pueda comunicarles a ustedes algo que resulte atractivo. Sé que no lo voy a conseguir porque lo que yo he pensado presentar a ustedes, además de la dificultad del idioma español, que trataré de hacerlo de manera tranquila para que me entiendan perfectamente, estoy tratando una serie de temas que probablemente sean demasiado teóricos de entrada, pero si a ustedes les interesa, pues puedo dar ejemplos sobre ellos. He intentado hacer un formato de presentación que ustedes encontrarán absolutamente aburrido al lado del que ha presentado Patricia, pero yo lo he intentado hacer más textual, pensando precisamente que ustedes puedan leer los conceptos por si no los entienden perfectamente de manera oral. Yo he pensado en un título que parece pomposo, pero en realidad es una bagatela. Si ustedes lo ven, parecerá como que está demasiado académico, pero en realidad no se trata de eso. Las políticas de control social simplemente son todas aquellas medidas que los gobiernos establecen para establecer dispositivos de control que hagan normal todo lo que hace la gente. Yo he escogido tres cosas muy sencillas, pero complicadas en el panorama actual del mundo. El asunto de la migración, que tiene que ver con el problema de por qué tenemos que tener documentos para poder hacer viajes. El asunto de la identidad nacional, que paradójicamente en un mundo globalizado cada vez es más violentamente asumida por muchos gobiernos. La identidad nacional es un problema de Estado. Y los géneros. Yo este asunto de género lo hice un poco, confieso, intentando picarles a ustedes. Sé que mucha gente trabaja asuntos que tienen que ver con género en términos generales. Lo hice pensando en que podamos discutir. Yo me gusta mucho la discusión, entonces los invito a que lo hagan de manera implacable, si les parece. Ahora que presentaba a Patricia su brillante exposición sobre Lila Downs, una cantante que también en México tiene muchísimo impacto y mucha fuerza, y a mucha gente nos gusta, yo no puedo evitar pensar en un músico que a mí particularmente me ha marcado, y creo que a muchas generaciones de mexicanos de manera igual. Yo nací en un pueblo cercano a esta ciudad de Guadalajara, mi familia es absolutamente campesina, y yo recuerdo que la primera vez que yo escuché hablar de una palabra que era pocho, yo no entiendo si es despectivo o no, permítame que lo diga tal cual. Yo lo escuché de un cantante que se llama El Piporro, Lalo González El Piporro, que por cierto tiene una película que salió en los años 70 sobre ese asunto, de él nacido precisamente debajo de uno de los puentes de la frontera de México con los Estados Unidos. Él nació ahí, entonces era un pocho desde el nacimiento. Esa película a mí me marcó mucho porque me enseñó un asunto que para mucha gente joven en México no existía, que era ver cómo hay dos países que tienen vínculos naturales, familiares, demasiado cercanos y que paradójicamente son distintos. Eso desde el punto de vista del gobierno, pero evidentemente no es cierto. Pues yo recordé a El Piporro cuando hablaba de Lila Downs, y también recordé unas canciones que no se las voy a cantar para no meterme en aprietos, pero por supuesto que me las sé, en particular 4 canciones, una que se llama Natalio Reyes Colás, que por supuesto se refiere a Nat King Cole, Natalio Reyes Colás, otra que se llama Allá en la Frontera, Los Ojos de Pancha, quiero ponerle su jardín a Pancha, ¿verdad? Pero ha de ser con flores amarillas, etcétera, etcétera, y una que se llama Juan Mojado. Yo las tengo en mi computadora de casa y no la traje pensando que, bueno, en fin, de ti la parte, debí traerlas. Entonces, lo que yo quiero comunicarles a ustedes, si me permiten, yo se lo dedico a Piporro, muerto hace un par de años, con un homenaje. Bueno, una última digresión antes de comenzar. Al lado de la palabra pocho que yo escuché del Piporro, en México aprendí palabras como los náiteres, que es una expresión que significa United States, y que en los pueblos donde mi abuela era dicen los náiteres. La gente se va a los náiteres.
o se va al norte, a los, o recientemente Gringolandia, que es la manera coloquial que casi todo el mundo utiliza ahora. Entonces son palabras que también me acordé ahora precisamente, que no tienen que ver con exposición, pero que sí tienen que ver de alguna manera. Vale. ¿Por qué he puesto esos tres conceptos? Les repito, porque son tres indicadores de cómo el control social que ejercen los gobiernos funciona de manera práctica. ¿Y qué puede hacer la gente para romper esos controles? Precisamente el asunto del control social es encontrar las maneras de romperlos, si no, no tiene chiste. Y parte de lo que ustedes hacen con el trabajo sobre el movimiento chicano, yo particularmente lo aprecio mucho porque me parece un trabajo políticamente muy pertinente y que debería enseñarnos mucho a los mexicanos que estamos de este lado, que por otro lado somos demasiado habladores, siempre estamos quejándonos de la desigualdad social, de la opresión del gobierno de Estados Unidos, pero no hacemos nada sino copiar las peores cosas. Entonces el ejemplo de los trabajos o del movimiento de los estudios chicanos, a mí particularmente me parece ejemplar y lo respeto muchísimo. Vale, pues ya no me enrollo más y comienzo. El control social es una razón de Estado. Voy a hacer trampa, no voy a citar autores porque sé que ustedes los van a encontrar. Son autores, no, bueno, sí les voy a decir mejor una vez para que sepa por dónde ando. Michel Foucault, Michel Isartot, Zygmunt Bauman, Tony Negri, la gente que ha estudiado las comunidades emocionales, comunidades emocionales, comunidades imaginarias, Homi Bhabha, mucha gente. El asunto está detrás de ese tipo de autores. Lo que quiero plantear es el control social como una razón de Estado. Intenten pensar que para nosotros los mexicanos de este lado, siempre que queremos entender las razones de por qué funciona como funciona el gobierno mexicano, nos dicen, es una razón de Estado. La expresión razón de Estado significa no preguntes más. Simplemente date cuenta de que es un asunto tan importante que tú tienes que asumir de manera acrítica y tranquila. Es una razón de Estado. La palabra razón de Estado, por supuesto, tiene una historia y se refiere evidentemente a la manera como los regímenes políticos han asumido los dispositivos de control social de las poblaciones que ahí viven. La razón de Estado, por supuesto, tiene una historia y se refiere evidentemente a la manera como los regímenes políticos han asumido los dispositivos de control social de las poblaciones que ahí viven. La razón de Estado es el modelo más acabado de esto. Por la razón de Estado se manejan las políticas migratorias en todo el mundo que hacen que uno necesite cada vez más trámites para poder cruzar fronteras. Por supuesto, las razones de Estado no son usadas para la cuestión económica. Como ustedes saben, la globalización económica es posible, pero la globalización personal o individual no es posible. Ustedes pueden transmitir o manejar mercancías de un lado a otro sin ningún problema, pero ustedes mismos no pueden cruzar fácilmente. Entonces, lo que hay detrás de esta razón de Estado es un mecanismo que se llama biopoder, que por supuesto Michel Foucault hace muchos años, y que se refiere precisamente al control de la vida, la natalidad, la migración, las poblaciones y la salud reproductiva. La razón de Estado va de la mano de un concepto que también es el de soberanía. La soberanía es vista, puede entenderse yo puse tres maneras, son muchas, pero son tres las que yo quiero plantear. La soberanía política, que es la que hace que los estados nacionales no se puedan meter en los asuntos de los otros, salvo lo que hace el gobierno de Estados Unidos, que para ellos no hay soberanía entendida como eso, sino que ellos pertenecen a la soberanía de otro tipo, la soberanía de los reyes, que es lo que ellos hacen es absolutamente posible. Ese es el concepto de soberanía clásico. La soberanía nacional se refiere a que un Estado no se puede meter en los asuntos internos de otro, insisto, salvo los Estados Unidos. Y tercero, la soberanía como de tipo filosófico y ético, que se refiere a la manera como cada uno de nosotros somos libres de nuestros actos. Es un asunto ético. Este es el punto más importante para reivindicar la resistencia y la lucha política, la soberanía filosófica ética, que nos lleve a nosotros
a no depender de nadie, a no dar cuentas a nadie, sino éticamente asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Y este es el germen de la política entendida como lucha. Precisamente es acá que llegamos a nosotros. En el concepto de soberanía hay una historia que en algunos libros de autores como Michel Foucault está claramente definida. Del régimen de anatomopolítica, que es cómo las políticas de Estado controlan el cuerpo a través de disciplinas. Es lo que ocurre con la escuela, con la higiene incluso, que nos manda cuándo tenemos que ir lavando los dientes, qué tipo de jabones tenemos que usar, por razones de salud, es el control del cuerpo, que tiene que ver también con el control de la natalidad, por supuesto. La gente no puede decidir cuántos hijos quiere tener, sino los que son convenientes. Por supuesto, lo que es conveniente casi siempre no es lo que le gusta a la gente, como si la gente no pudiera decidir. El control del cuerpo implica también el control de cómo la gente no puede tatuarse, porque eso es un asunto que penalmente también es visto como un marcador de delito. De hecho, no sé si ustedes sepan que, por ejemplo, una de las cosas que marca a las llamadas pandillas o bandas es el hecho de que estén tatuados. Es decir, que ellos hayan asumido su propio cuerpo como un espacio de libertad para hacer de él lo que se les antoje, lo que salga de las narices. Entonces, es un dispositivo de control fabuloso. Por supuesto que el poder habla de la vida en general. La vida como control de poblaciones y de qué es lo que hay que hacer con ella. El concepto de comunidad emocional tiene que ver con un concepto que algunos autores han manejado mucho para referirse a la identidad nacional. La comunidad emocional es aquello que nos une como colectivo, como comunidad. Evidentemente es el rasgo de identidad de mucho del movimiento chicano y chicana. Es una comunidad emocional en sentido estricto. Este es un concepto de Weber, que es un filósofo de inicios del siglo XX, alemán, que lo manejaba de esa manera. Cuando uno está implicado con algún grupo que físicamente no es cercano, uno pertenece a esa comunidad emocional, aunque no esté cerca. Por ejemplo, mucha gente que vive aquí, que sigue manteniendo lazos de vecindad o de relación con gente que vive en los Estados Unidos, forman una comunidad emocional, independientemente de que estén aquí o estén allá. Y ese concepto es muy importante porque es un concepto que debe reivindicar derechos. No solo es un concepto vacío, sino que debe reivindicar derechos. Y eso nos lleva a una cosa que tiene que ver con la nacionalidad o con la identidad nacional. El accidente se convierte en una categoría. Nadie elige en dónde van a ser. Esto es una verdad, incluso ridículo que yo lo diga. Nadie elige el sitio donde va a ser, ni los padres que va a tener, ni el idioma que va a usar, ni el color de piel, ni los ojos, absolutamente nada. Es un accidente. Y sin embargo, de ese accidente se hace toda una categorización que es la que está detrás de la identidad nacional. Es decir, a partir de un accidente que no tendría por qué tener mayor importancia, se convierten en las categorías, que son las identidades nacionales. Por supuesto, nadie las elige. Y hacer de la identidad nacional una razón de Estado es una estupidez. Precisamente porque nadie puede elegir lo que accidentalmente ocurre. Incluso las reivindicaciones nacionalistas más absurdas, con los movimientos WASP, son estúpidas en eso, porque ellos no eligieron el color de su piel ni nada de eso. Entonces reivindicar eso es una estupidez absoluta. Que tiene que ver con otra cosa, que es el peligro de los migrantes. Ustedes lo saben perfectamente con la gente que cruza la frontera, esa frontera inventada hace prácticamente menos de 100 años, o quizás 100 años, inventada que divide los dos países, México y Estados Unidos. Esa frontera que es usada cotidianamente es un hito que marca un problema, que es el peligro. Hace rato Patricia presentaba imágenes de cómo son vistos como personas peligrosas los migrantes que cruzan de manera ilegal y documentada. Son tan peligrosos como los terroristas, lo cual nos lleva a un estado de cosas absolutamente desquiciado. Por supuesto, los terroristas, por ejemplo, los que
destruyeron las dos torres de Nueva York, ni siquiera cruzaron por algún sitio posible de control. Son especulaciones decir por dónde entraron, son especulaciones decir cómo trabajaron los aviones, son especulaciones decir quiénes eran incluso. No hay ningún dato fiel que nos brinde una imagen de quiénes fueron los que hicieron ese atentado. Y sin embargo ha servido para garantizar políticas absolutamente arbitrarias que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a todo el mundo, con la complicidad de todos los gobiernos del mundo, hay que decirlo, que se han bajado los pantalones, como siempre, ante ese gobierno. Entonces los migrantes siempre son peligrosos, por muchas razones. Son peligrosos por lo mismo, porque se mueven, porque huyen de algo. La gente no puede suponer que un migrante se mueve de su país porque se le antoja, sino porque seguramente huye de alguna cosa. Y si es de la pobreza, mejor, porque entonces lo podemos categorizar más. Seguramente es un fracasado. Si es migrante, es un fracasado, y por eso es un peligro. Porque lo normal y lo natural es ser sedentario. Y si ustedes saben que lo que conviene a todos los gobiernos del mundo es que la gente tenga un domicilio, una razón social y unos datos de identificación. Ser sedentarios. Bueno, aquí metí algunas cosas que tienen que ver con el control internacional. No sé si ustedes conocen el proyecto Ekelon, que es un proyecto supuestamente de control de las comunicaciones que hay en todo el planeta, que lo organizó Estados Unidos, juntándose con una pandilla también de mafiosos de todo el planeta, entre ellos Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, el gobierno de la India en ese momento, e incluso parte de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ekelon es un proyecto de espionaje que intenta controlar todas las transmisiones satelitales, los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Se supone que ese proyecto funciona, de control, de comunicaciones. El atentado de las Torres Gemelas demostró que es una tontería, que no funciona. Porque si fuera a funcionar, hubiera controlado una cosa como esa. El asunto es que el proyecto Ekelon gasta muchísimos dineros de fondos mundiales en un proyecto de vigilancia desquiciada, un proyecto paranoico por otro lado, que no sirve para nada más que para gastar dinero que pudiera ser invertido en otra cosa. Por supuesto la CIA, que son las siglas de un organismo que probablemente no exista, pero que funciona detrás como un panóptico, haciendo creer como que controla, pero que no controla, está también detrás. Por supuesto hay organismos que funcionan de esta manera transnacional, pero que también son alternativos. El comercio mundial tiene organismos de sanción en todo el planeta, pero también hay organizaciones no gubernamentales que trabajan a lo largo de todo el planeta haciendo trabajo desestabilizador. Yo no voy a hablar mucho de ese proyecto, pero yo trabajo en proyectos de investigación en la universidad. He trabajado en proyectos con grupos de movimientos alternativos que trabajan en Internet, es decir, guerrilla o hackers que trabajan en Internet haciendo contrapoder, como se dice. No lo voy a mencionar incluso para no denunciarlos. Pero en realidad siempre será mejor infringir la ley. Esta es una cosa que acabo de descubrir en un tratado de relaciones internacionales. No sé si ustedes seguramente lo saben, una apátrida no tiene ningún derecho en ninguna parte del mundo. Basta con que cometa una infracción o un delito para que por ese hecho adquiera una identidad y derechos que antes no tenía. Fíjense la paradoja. Una persona que se porta bien, que no reivindica ninguna identidad nacional, no tiene ningún derecho. Sin embargo, si esa misma persona roba a otro, asesina a otro, se convierte en un sujeto de delito, por lo tanto tiene derechos que las comisiones de derechos humanos en todo el mundo pueden vigilar. Entonces, ¿qué es mejor para mucha gente? Cometer delitos. Este ejemplo, se lo voy a decir, ocurre mucho. Yo conozco el ejemplo español de los migrantes subsaharianos y africanos que van a España. Ellos saben que tienen que cometer una infracción como robar un bolso, incluso hacer un delito más grave como asesinar a alguien, porque eso les permite tener algunos meses de garantía para que no sean expulsados. Fíjense la paradoja, es mejor ser malo, cometer delitos para tener derechos, que portarse bien, que no dar ningún derecho. El mundo está loco, ¿se dan cuenta? Es una locura. Bueno, ya quiero terminar con la idea de la identidad nacional y con
las migraciones, para meterme en otro punto que quería plantear, que es el género o los géneros. Quiero plantearlo a partir de una lectura de un autor, de un libro de Michel Foucault, que probablemente ustedes conozcan, es un estudio sobre el Culín Barban. El Culín Barban es el nombre de un personaje de 1800 y pico, hermafrodita. El Culín Barban nació en Francia, en un pequeño pueblo, y a ojos de los médicos de la época fue vista como mujer. Creció como mujer, fue formada como si fuera una mujer, estuvo en un internado de mujeres, se enamoró de sus compañeras por alguna extraña razón que ella no sabía identificar, tuvo que ir al profesor a explicarle eso. Le hicieron ver que evidentemente era un asunto no deseable el que se enamorara de otra mujer porque ella era mujer. Esto en 1870 y tantos, ubíquenlo entonces. En algún momento, por un dolor físico en el vientre, fue al médico y se descubrió que en realidad era hermafrodita hasta entonces, hasta los 20 años. Lo que decidieron fue empatar las dos cosas, su inclinación hacia las mujeres con una nueva identidad. Entonces el Culín Barban cambió legalmente su nombre y se convirtió en Abel, es decir, dejó de ser mujer y se convirtió en hombre. Pero en un hombre incompleto, porque evidentemente sus genitales externos no estaban ni debidamente formados, ni mucho menos, y a ella le causaron muchos problemas. El asunto es el siguiente: a los 30 años se suicida el Culín Barban, el Culín Abel Barban. Ese caso lo analiza Michel Foucault para plantear una pregunta muy sensata, que es: ¿qué es el sexo verdadero? Lo que se ve a simple vista, las inclinaciones o las tendencias que cualquier persona puede sentir con respecto a otra persona, las filiaciones, las identificaciones de género o qué. ¿Qué es el sexo verdadero? Este problema sigue existiendo todavía, incluso en los trabajos de investigación de transgénero. Yo estuve en un congreso y unas chicas explicaron el problema que en España existe, de que la gente que quiere hacer operaciones transgénero tiene que enfrentarse a un verdadero calvario legal, administrativo y médico. Porque para empatar todas las cosas, desde la cuestión médica, la cuestión genética, la cuestión de sus inclinaciones, la cuestión de sus gustos, es un problema. Y mucha gente decide hacerlo escondidas. Otra vez, lo normal es transgredir las normas y hacerlo de otra manera. Entonces, ¿qué es el género? Esta es una pregunta porque sé que ustedes la conocen mejor que yo y la lanzo para que discutamos. ¿Qué es el género? Yo lo que creo es que el género es un dispositivo de control también. Aunque la gente que trabaja estudios de género insista muchas veces en decir que lo que hace es transgredir las normas patriarcales o lo que sea, lo que está haciendo es asumir una categoría nueva, que es, en función de las que ya existen, agregar categorizaciones nuevas. Esto, por supuesto, no es un elemento transgresor, sino es una contribución más a las categorías. Este es un asunto polémico que me gustaría plantearlo aquí para discutirlo. Parece una proporción decir que la gente que estudia género se equivoca en eso, que en lugar de hacer un trabajo políticamente correcto, lo que está haciendo es contribuyendo al sistema de dominación que existe. Porque siguen pensando en la misma idea, que es lo que en México decimos: salir del closet para entrar al ataúd civil. La gente sale del closet, yo no entiendo por qué esa figura tan usada, salir del closet. Pues, la gente sale del closet, pero se entra a un ataúd civil, que es ese nombre o esa identidad, incluso términos civiles que adquiere, que lo convierte para toda la vida en alguien distinto, pero con un nombre nuevo. Déjenme dar un ejemplo que también tiene que ver con Michel Foucault. Michel Foucault en Estados Unidos en los años 80, bueno, de 70 y tantos empezó a ir alguna vez en una revista de Adolf Hate, que es una revista de tradición de movimientos homosexuales, siempre insistía en hacerle una entrevista. Una de las veces que consiguió una entrevista con Michel Foucault, volvió a preguntarle por qué no salía del closet.
Michel Foucault estaba hasta la coronilla de que le preguntaran siempre lo mismo. Él no quería salir del closet porque no estaba encerrado en ninguno. Él vivía su preferencia homosexual de manera tan clara como que no tenía que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, saben de la revista, ¿por qué me preguntan por una categoría de orden civil? ¿Por qué piensan que toda mi identidad, toda mi persona está basada en una sola cosa, que es mi preferencia homosexual? ¿Por qué no me preguntan qué tipo de vinos me gustan? ¿Por qué no me preguntan de música? Hay que saber que Michel Foucault durante muchos años vivió con un músico, Jean Barraquet, un músico muy importante en Francia, y aprendió muchísimo música concreta. Nadie le preguntaba de eso a Michel Foucault, sobre sus inclinaciones musicales, su preferencia por los vinos, su gusto por las drogas, incluso drogas fuertes que él aprendió a gustar mucho en San Francisco, en esos viajes en Estados Unidos. Nadie le preguntaba de eso. Siempre querían preguntarle sobre por qué no salía del closet. Entre otras razones porque querían convertirlo en el santón del movimiento homosexual de San Francisco en esa época. Cosa que ha ocurrido posteriormente. Por desgracia ya se murió, ya no puede reclamarles eso. Yo todos los días me encuentro libros que ponen a Michel Foucault como el gran gurú del movimiento homosexual. Por supuesto, si él viviera se enojaría muchísimo. ¿Por qué reducir su pensamiento a una bagatela que es su inclinación homosexual? Entonces, salir del closet para entrar al ataúd civil, no sé si es una buena decisión. En todo caso, lo importante en este asunto es lo que Michel Foucault planteaba como el devenir gay. ¿Qué es el devenir gay? Por supuesto que en el uso de Michel Foucault no se refiere a esa palabra que muchos hacen sinónimo de homosexual, porque gay no significa eso. El devenir gay significa precisamente pensar en algo que Michel Foucault descubrió en sus estudios sobre los griegos. Para los griegos lo más importante no era la sexualidad ni el homosexualismo, como mucha gente supone, incluso historiadores serios. Bueno, serios no lo son tanto, porque si desconocen eso no son serios. En realidad lo que Michel Foucault descubrió es que el asunto más importante es la amistad, es decir, las relaciones de iguales. Todas las relaciones de tipo sexual, de tipo que sea, siempre son relaciones disimétricas. Siempre hay alguien que es más que otro. En cambio, la amistad no. Y él descubrió eso de los griegos como un valor importante, y él lo tradujo como el devenir gay. ¿Qué significa? Que las relaciones humanas deben estar basadas en la igualdad, es decir, en la amistad, porque uno escoge a los amigos, y así como los escoge, los deja de tener por igualdad. Cuando entre los amigos hay desigualdad, ya no hay amistad, porque hay subordinación. Entonces, el devenir gay es un concepto que, por otro lado, no ha sido suficientemente estudiado, incluso por la gente que hace trabajo sobre género, cosa que sería interesante hacerla, ¿eh? Hay una beta virgen todavía. La desgracia en general es que eso lo dijo Michel Foucault en el 80 y tantos, un par de años antes de morir. Si no, él lo estuviera haciendo ahora, pero hay que hacerlo. Una última cosa que tiene que ver con el gay, que tiene que ver con la identidad. La identidad no es como el registro civil, sino que cada vez hay que inventársela. La identidad de cada persona no es un asunto de ahora y para siempre, como todos mundo sabemos, sino es una invención cotidiana innovadora. Decir que en este momento yo soy heterosexual, por decir algo, en realidad no me importa decirlo, no me importa decir si soy heterobio o trans, lo que sea, no es una importancia. Decir eso no tiene importancia ahora, sino todos los días inventarse una identidad nueva y devenir gay, precisamente, que es no tener ninguna identidad fija. Ustedes saben que hay una teoría que asume que el movimiento queer es todo el movimiento que intenta romper las diferentes marcaciones de género que hay, para convertir el elemento central, transgresor, en una ausencia de género. ¿Eso es igual que el devenir gay? Probablemente sí. Lo que pasa es que la teoría queer, hay que decirlo también, Michel Foucault fue traducido muy mal al inglés. En particular, dos investigadores, Dreyfus y Rabinoff, que hicieron buenos trabajos en Estados Unidos de Michel Foucault, que lo tradujeron muy mal.
Cualquiera que no haya leído en español o en francés sabe que las lecturas que existen de Michel Foucault en inglés son bastante malas, incluso incorrectas en muchos conceptos. Y eso ha inventado categorías como lo queer, que es una categoría que reivindica gente de Judith Butler hasta mucha gente, parados en conceptos supuestamente Foucaultianos, pero que de Foucaultiano no tienen nada, más que una mala traducción de Rabinov y de Dreyfus, que por otro lado serán muy respetables, pero se equivocaron en la traducción. Todavía no. El devenir de queer será un mecanismo de transgresión de las políticas de control social. Yo creo que sí. Son los dos conceptos que servirían para transgredir todas las normas y políticas de control, incluidas las políticas de control de la identidad nacional y de la migración. Los conceptos de devenir y queer, a mi juicio, son los elementos teóricos que pueden servir para hacer un movimiento de transgresión. Espero que mucha gente que está participando en este encuentro trabaje estos conceptos, porque desde este lado de México, desde este lado mexicano, la gente que trabaja estos conceptos es muy poca, por desgracia. Entonces, es bueno que vengan gente como ustedes a enseñarnos cómo hacer investigación en estos términos. Yo he invitado a algunos colegas de Guadalajara y de la universidad a venir aquí. Espero que vengan más algunos para que aprendan de lo que ustedes están haciendo. Que luego uno en México piensa que descubre el hilo negro e inventa el agua tibia, no es cierto. Finalmente, lo que quiero es terminar poniendo que es el título del encuentro general. Yo lo que quería plantear a ustedes era una serie de silvanadas de conceptos, en la idea de que lo que más importa es lo que puede venir a continuación, que es la discusión, los insultos, los elogios o lo que sea, pero siempre es bueno tener su voz. Muchas gracias. Soy Alfonso Hernández. Yo también soy activista del movimiento chicano de los 60. Soy contigo de aquí de Guadalajara, ¿no? Para que y te iba a decir que me parece que tu presentación está al borde de un cierto movimiento que se podría llamar como sin fronteras o sin borders, y no solamente en relación a la migración, sino también me refiero a la manera de la nacionalidad, de la identidad racial y de la identidad de género. Y me parece que sí hay personas en Europa y en otras partes del mundo en los cuales creemos que hay que terminar con ese tipo de tarjeta de identidad que te colocan. Y nada más quería decirte que en el caso de mencionaste Foucault y mencionaste otros, pero fíjate que en Estados Unidos tenemos una persona que ha rechazado completamente las etiquetas, que es Gore Vidal. No sé si te digo el caso para el futuro que lo puedes mencionar, ¿no? En relación a Michel Foucault, porque Gore Vidal precisamente ha luchado por ese tipo de libertad de género y de libertad de nacionalidad, libertad de todo esto. Entonces, mira, yo me gustaría que por favor, si pudieras comentar cuál es la razón por la cual aquí en México, como dijiste, hay pocas personas que están dentro del movimiento. O sea, lo dijiste, ¿no? A ver, sí.
Vale, rápidamente para no abusar del tiempo. Sí, en México hay muchos trabajos de investigación que trabajan este tipo de conceptos, entre otras razones porque quienes asumen los trabajos de investigación sobre migración o sobre identidad nacional